Doménicos Theotokopoulos el Greco nació en Creta el 1 de octubre del 1541. Fallece en Toledo el 7 de abril del 1614. Fue un pintor de finales del Renacimiento. Desarrolló un estilo muy personal en su obra de madurez. Hasta los 26 años vivió en la isla de Creta, donde fue un apreciado maestro de iconos bizantinos. Posteriormente residió 10 años en Italia, donde entró en contacto con pintores renacentistas, primero en Venecia, con Tiziano y Tintoretto, y posteriormente en Roma, donde conoció a Miguel Ángel, viéndose influenciado por el manierismo. A partir del 1577 se cree que se establece en la ciudad de Toledo, donde vivió y trabajó el resto de su vida. Durante su estancia en Venecia, se formó especialmente con Tiziano, aprendiendo la técnica al óleo y su gama de colores. Él siempre se consideró parte de la escuela veneciana. Posteriormente se marchó a Roma, donde conoció la obra de Miguel Ángel, y el manierismo se convirtió en su estilo vital, interpretándolo de una forma muy autónoma. No se conocen las razones ni por qué se marchó a España. Posiblemente los cardenales que se encontraban en el Vaticano le informaran sobre la construcción del gran monasterio del Escorial. Finalmente decidió asentarse en la ciudad de Toledo, antiguo centro espiritual del país y sede arzobispal. Es posible que decidiera trasladarse desde Roma porque no se sintiera cómodo entre los artistas italianos, que celebraban la belleza de la arquitectura y del cuerpo humano. En el 1579, el rey Felipe II le hizo un solo encargo. Parece ser que no le gustaban demasiado sus obras. Este pintor se nos muestra como muy espiritual y piadoso. Le da mayor importancia a la vida eterna que a la terrenal, cosa que compartía con el monarca español, al cual le importaba más la religión que su propio reino. El conjunto de la obra del Greco expresa que el reino de los cielos es más importante que el mundo en el que vivimos. Parece ser que fue un pintor que no se adaptó bien a la vida de la ciudad de Toledo y tampoco dominaba el castellano. Hablaba una mezcla entre español e italiano. En el 1586, el Greco recibe un encargo para la iglesia de Santo Tomé en Toledo. Tiene unas medidas de 480 por 360 centímetros y llena el testero de una capilla de arco de medio punto desde la parte superior hasta casi el suelo. El espectador se encuentra con personajes al tamaño natural. El nombre de la obra es El entierro del señor de Orgaz y se ubica en el mismo lugar para el que fue pintada. El Greco pinta el milagro que podría haber ocurrido en el 1323 en la iglesia de Santo Tomé, durante el entierro de don Gonzalo Ruiz. Este personaje era notario mayor de Castilla, alcalde de Toledo y llevó a cabo una importante labor piadosa y caritativa. Financió la restauración de dicho templo, queriendo ser enterrado en la Capilla de la Concepción, zona humilde del templo. Según la leyenda, durante el entierro de este personaje aparecieron los santos Esteban y Agustín, depositando los restos del mismo en su féretro. Además de todos los cargos que ostentaba, también era señor de la villa de Orgaz. Fue un hombre acomodado e influyente,
dispuesto a ayudar a las instituciones religiosas. Facilitó a los agustinos un solar dentro de las murallas de Toledo. Promovió la construcción de un monasterio. Reconstruyó la iglesia de Santo Tomé. Obligó a la villa de Orgaz a entregar al monasterio 2 corderos, 16 gallinas, 2 odres de vino, 2 cargas de leña y 800 maravedíes. Todo esto debía ser entregado anualmente a la iglesia de Santo Tomé. El pueblo lo realizó durante 200 años, hasta mediados del siglo XVI, que dejó de pagarlo. En el 1569 se dictó sentencia para que se pagara todo lo que se debía, y así se siguió realizando hasta la desamortización. El pintor recibirá el encargo de esta obra por parte del párroco de la iglesia, don Andrés Núñez. En la pintura podemos distinguir 2 partes bien diferenciadas. La parte terrenal, representada con gran detallismo, y la parte celestial, realizada mediante un rompimiento de gloria. En la parte terrenal destacamos la figura principal, el Señor de Orgaz. El cuerpo inerte de este está siendo sujeto por San Esteban a la izquierda y San Agustín a la derecha. En este caso, el Greco decide representar a este padre de la Iglesia con la cara del obispo Quiroga, que fue el que dio el visto bueno para que pudiera realizar la obra. En su capa aparecen representados 3 personajes. Arriba San Pablo, en el centro Santiago y por último Santa Catalina de Alejandría, que porta la espada en su mano. En el caso de San Esteban aparece como un jovencito acompañado de la escena de su martirio. Podemos decir que hay una obra dentro de otra obra. En la armadura de don Gonzalo Ruiz, señor de Orgaz, se nos muestra reflejada la cara del santo y la mano de Santiago. Aparece con una rica armadura, imagen del ideal de caballero cristiano. En la parte superior, multitud de personajes que asistieron al entierro, todos ellos vestidos de negro, tal y como marcaba la moda española del momento, conformarán el primer retrato de conjunto del arte español. Todos eran cercanos a la vida del Greco. No se pueden asignar nombres concretos a todos por la falta de certeza. Se distinguen 3 frailes, un franciscano, un agustino y un dominico o trinitario. 3 nobles que llevan los ropajes de la Orden de Santiago, letrados con cuellos planos, otros con los cuellos de lechuguilla. Podría aparecer representado incluso el mismísimo pintor, mirando fijamente al espectador. Además de este, también aparecerá su hijo Jorge, en primer término, sosteniendo una de las 6 antorchas, elementos que se utilizaban en los entierros de la época. Jorge nos está invitando a introducirnos dentro de la obra, señalándonos el milagro acontecido durante el entierro. Cuando se realizó dicha obra, él tendría aproximadamente 8 años, edad en la que se nos muestra retratado. Además de las antorchas, la cruz parroquial también formaba parte del sepelio.
tal y como era tradición en esta época. El Greco no se molesta en plasmar un entierro propio del siglo XIV, sino que más bien plasmará uno contemporáneo a su época. Este recurso anacrónico hará que el visitante, al contemplar la obra, la entienda con más claridad. En esta imagen vemos con detalle a los dos santos, San Esteban a la izquierda y San Agustín a la derecha, sustentando el cuerpo inerte de don Gonzalo Ruiz, depositándolo en el interior de su tumba. La aparición de dichos santos se califica como una distinción ofrecida a alguien que había servido a Dios y a sus santos. Según la leyenda, al desaparecer, dejaron tras de sí un aroma divino. El pintor no intentó en absoluto vestir a sus personajes con trajes medievales, ya que la finalidad del encargo no debía recordar un hecho histórico, sino advertir a sus contemporáneos y promover la emulación. A ambos santos los representa con gran realismo, ni siquiera les coloca una aureola. El pintor utilizará el milagro para impartir una lección sobre el culto de los santos. Ninguno de los presentes parece asustado ni se muestra estremecido. Ocurre todo lo contrario. Los dos monjes hablan entre sí y el resto se muestran serenos y señalan con sus manos el extraordinario acontecimiento, como si fuese un ejemplo didáctico ya conocido. En cierto modo, ya lo era para todos los toledanos. Durante muchos años, la leyenda formaba parte de la cultura religiosa, recordándose y repitiéndose cada año el día de San Esteban, en la iglesia de Santo Tomé. La finalidad de la obra es que provoque una reflexión espiritual al espectador, mostrándonos un mensaje de esperanza. La muerte dará paso a la vida eterna. El siguiente personaje que vamos a analizar quizás sea el más importante pictóricamente hablando. Es el único que domina toda la escena y además el único que mantiene conexión directa con la parte celestial. Podríamos decir que años antes de que Velázquez pintara las Meninas, el Greco consigue crear una atmósfera en esta obra gracias a dicho personaje. Destaca sobremanera por sus ropajes y por su postura, dándole la espalda completamente al espectador. Parece representar al auxiliar oficiante o mayordomo de la iglesia. Está un paso más atrás que los demás. Es el que más presencia visual tiene, por eso algunos lo identifican con el párroco del templo, don Andrés Núñez, aunque otros prefieren otorgarle esta condición al personaje que se ve justo detrás de este, ya que va vestido como párroco, además de llevar en su capa los símbolos relacionados con Santo Tomás, titular de la iglesia y patrono de los arquitectos, de ahí que se represente con una escuadra. El siguiente personaje que vamos a analizar es el hijo del pintor, Jorge Manuel. Como he explicado con anterioridad, sujeta uno de los hachones propios de esta ceremonia y señala al cuerpo inerte de don Gonzalo. En su bolsillo aparece un pañuelo con una inscripción, donde se recoge la firma del artista
y la fecha en el que fue realizado el cuadro. En este retrato podemos ver a Jorge Manuel pintado por su padre el Greco. Si os fijáis en la forma de representar a su hijo, nos muestra a una persona amable y cercana. Se nota que el padre le tenía bastante cariño a su vástago, además de representarlo ejerciendo la misma profesión que su padre. En la zona intermedia de la obra podemos ver a un ángel portando el alma de don Gonzalo. Esta es elevada como una especie de vulva o vientre materno, mostrándonosla como parto o alumbramiento a la vida eterna, doloroso pero lleno de esperanza. Este momento se convierte en el nexo de unión entre la parte terrenal y la parte celestial del cuadro. El Greco decide pintar el cielo con tonos rebajados, destacando únicamente la figura de María. El alma de don Gonzalo se representa como un niño, figura infantil, traslúcida, transportada a lo alto por dicho ángel, aunque puede parecer que unas nubes compactas y transversales impiden la ulterior ascensión. Esta circunstancia resulta sorprendente tras la honrosa distinción del que es objeto un hombre tan piadoso. El pintor tenía sus motivos para no representar la ascensión del alma como algo natural. Todo ello radicaba en la situación de la política de la Iglesia a finales del siglo XVI, momento en el que se está viviendo un periodo turbulento debido a la reforma promovida por Lutero, que había calado muy hondo en Centroeuropa, provocando un gran cisma dentro de la Iglesia. En la parte superior de la obra aparece Cristo triunfante como impartidor de justicia. A su lado, la única representación femenina, la Virgen María y San Juan Bautista, ambos como intercesores de las almas. A la derecha, al lado de San Juan, se representan a los apóstoles, pudiendo diferenciar a San Pablo, Santiago el Mayor y Santo Tomás, además de una muchedumbre de santos. En la parte de la izquierda aparece San Pedro con las llaves del cielo y abajo de éste Noé, Moisés y David con el arpa. En el grupo de la derecha, donde se encuentran los santos, también el pintor quiso destacar la figura de Felipe II, aunque aún no había muerto en el momento en el que se realiza la obra. Lo pinta con el cuello de lechuguilla, con una cierta edad, y con la mano en el pecho, rezando por el alma de don Gonzalo. Por último, cabe destacar un grupo de personajes en el ángulo inferior derecho que representan a María Magdalena con el tarro de las esencias, Marta y muy posiblemente su hermano Lázaro. La figura de la Virgen se piensa que se pudo resaltar por encima del resto debido a la reforma luterana, ya que los protestantes obviaban la divinidad de esta. Durante los siglos XVI y XVII, la Virgen fue la figura más importante de la vida cultural y religiosa de España. Su culto a veces fue de carácter combativo, culminando con la controversia sobre su concepción inmaculada,
Su dogma no se reconoció por el Papa hasta el siglo XIX, aunque en España era considerada como tal mucho antes. En cambio, los protestantes destronaron tanto a María como a los santos. Por ello, el Greco decide reivindicarlos en esta obra. Los santos y la Virgen interceden por los difuntos ante un Cristo que reina en la distancia. Su intersección será necesaria para salvar la barrera de las nubes y despejar el camino hacia el paraíso. Si la Reforma suprimía a la Virgen y a los santos, la Contrarreforma tenía que evidenciarlos plásticamente y realzar su significación. De ahí que el Greco decidiera mostrarla con una especial sensibilidad, ya que según Lutero, la Virgen no era más santa que cualquier otro hombre que creyera en Jesucristo. El sacerdote lector que aparece en la obra, por muchos reconocido como el párroco de Santo Tomé, realizaba una serie de actos para honrar a don Gonzalo y para honrarse a sí mismo. Lo primero que hizo fue el intento de trasladar su cuerpo del lugar en el que estaba enterrado a otro más destacado. A esto recibió la respuesta: no toque manos terrenales lo que han tocado manos celestiales, con lo cual no pudo mover el cuerpo de don Gonzalo de sitio. Decidió ampliar dicha parte de la iglesia, con el féretro empotrado, construyendo una capilla de cúpula alta. Ordenó escribir un texto en latín en la sepultura de don Gonzalo, en el que se daba cuenta de la leyenda y la condena de la villa de Orgaz por no pagar lo estipulado por su señor. De este modo, el hábil sacerdote se erigió su propio monumento. La difusión de esta obra supone plasmar el espíritu de la Contrarreforma, honrar a la Virgen, a los santos y defender las donaciones piadosas y el culto a las reliquias. Según el catolicismo, las buenas acciones facilitaban el camino al cielo, algo opuesto a los reformadores, que el único camino era a través de la fe y la gracia divina de Dios. En el año 2001, el párroco del templo decidió excavar la tumba del Señor de Orgaz, pudiéndose visitar hoy día.